Muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis conectados hoy siguiéndonos desde España y muy buenos días para todos aquellos que nos seguís hoy desde el otro lado del Atlántico. Es una satisfacción para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo participar un año más en estos encuentros de pública para dar a conocer la labor que hacemos desde la agencia en materia cultural. Hemos preparado hoy esta mesa para hablar de la red de centros culturales de España y para precisamente tratar de profundizar en este modelo como un modelo de gestión único y pionero en la puesta en marcha de iniciativas vinculadas a la cultura y al desarrollo. Están hoy acompañándome tres de los directores de tres centros culturales. Tenemos hoy con nosotros a Eloísa Baello, que es nuestra directora en el Centro Cultural en San Salvador. También contamos con Álvaro Ortega, nuestro director en el Centro Cultural de Malabo, en Guinea Ecuatorial, y con David Ruiz, director del Centro Cultural en Ciudad de México. Los centros culturales de España son uno de los grandes activos de la cooperación española en el exterior. Se trata de una red formada por 18 centros ubicados en 14 países de América Latina y Caribe y también en Guinea Ecuatorial, donde contamos con dos centros en Bata y en Malabo. Hoy precisamente tenemos con nosotros a uno de sus directores. Las líneas de acción y la metodología que llevan a cabo los centros culturales es muy singular y estos centros se caracterizan por tener un carácter poliédrico, en el sentido de que, por un lado, son espacios que trabajan directamente con la ciudadanía, organizando actividades con un trasfondo social y colaborando con colectivos desfavorecidos. Por otro lado, trabajan también directamente con los sectores culturales, con artistas, con activistas, con gestores, con creadores, para poner en marcha y colaborar con ellos en diferentes actividades. Y por otra parte, los centros culturales también tienen como interlocutores a instituciones y a los representantes de los distintos competentes en materia cultural desde un ámbito local, pero también gubernamental. Esta variedad de interlocutores otorga a los centros culturales la particularidad de que organicen actividades muy variadas dirigidas a públicos muy diversos. Es en este sentido en el que hablamos de ellos que tienen este carácter poliédrico. Además, los centros culturales tienen una doble misión. Por un lado, trabajan para la cooperación con los sectores culturales, con las instituciones en cada uno de los países donde están ubicados, pero también tienen una misión en la promoción de la cultura española y sus espacios se convierten en lugares de encuentro, en lugares de intercambio para escritores, artistas, dramaturgos, fomentando así lo que es el espacio iberoamericano. Esta es una función también muy importante de los centros culturales que llevan a cabo a través de distintas actividades. Por otra parte, el trabajo de los centros culturales está totalmente alineado con el trabajo de la cooperación española, con sus principios, con sus valores, también con la Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas de las actividades que podemos hablar de que a lo largo de un año llevan a cabo pues más de 300 actividades, tienen buenos resultados que nos llevan a confirmar que la cultura es una herramienta fundamental para trabajar en ámbitos como la transformación social, el crecimiento económico, la participación ciudadana, también la gobernanza, lo cual, en definitiva, pone de manifiesto que la cultura es un aliado importantísimo para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y precisamente los centros culturales contribuyen a alcanzar muchos de los objetivos que se ponen de relieve, que marcan la Agenda 2030 y también para lograr sociedades más inclusivas, más diversas desde un punto de vista cultural. Querría comenzar la charla de hoy precisamente hablando del origen de los centros culturales y hablando de cuál fue el primer centro, que fue el de Asunción, el de Paraguay. Y quería preguntarle precisamente a Eloísa que nos hablara
de la fundación del Juan de Salazar. Pues muchas gracias, Elena, y saludos a todos. Buenas tardes y buenos días, ¿no? Como decía Elena, en función de en qué continente estéis. Un placer para mí estar aquí compartiendo con vosotros. Y sobre la pregunta que hacía Elena, la respuesta me viene a contar una anécdota que yo conocí estando en Paraguay, ¿no? El centro en el que estuve antes de estar ahora en El Salvador. El Centro Cultural de España en Paraguay, que es el único de la red que tiene un nombre propio, ¿no? Se llama Centro Cultural Juan de Salazar, fue el primero que se creó y en unas circunstancias muy especiales, ¿no? En 1975, si hacéis un poquito de memoria, os daréis cuenta de que estamos hablando de la época de la dictadura de Franco en España. En Paraguay había también una dictadura, la del general Stroessner, y en aquel momento el embajador que estaba trabajando allí, en contacto, por supuesto, con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, decide que sería importantísimo poner en marcha un centro cultural en Paraguay, en 1975. ¿Qué modelos teníamos en aquel momento? Pues por un lado, España, el gobierno de Franco, ¿no?, tenía una serie de centros culturales en los que el objetivo máximo era la enseñanza de la lengua española y que estaban situados en países de habla no hispana. Estamos hablando de un tipo de centros culturales que luego serían el germen, ¿no?, la semilla del Instituto Cervantes. Pero además había otra serie de espacios culturales que son lo que conocemos como el Instituto de Cultura Hispánica, ¿no?, que eran espacios culturales en los que se proyectaba la misión del gobierno de aquella época, de la dictadura franquista, de dar a conocer nuestra cultura española, ¿no? El centro cultural que se pone en marcha en Paraguay quería ser una especie de mezcla entre estos dos grupos de centros culturales. Se compra una casa hermosísima en el centro histórico de Asunción. Lo que pasa es que con los trámites para poner en marcha ese espacio cultural, muere Franco y, bueno, nuestro país se convierte en una democracia. Entonces, el 19 de abril de 1976, cuando se abren las puertas del Centro Cultural Juan de Salazar, realmente ese acuerdo al que habían llegado Stroessner y Franco, los gobiernos de España y de Paraguay, queda totalmente traspapelado, ¿no? Y lo que realmente España pone en marcha es algo muy diferente a lo que había proyectado en sus negociaciones. Era el primer espacio cultural realmente organizado por un gobierno de la España democrática, ¿no? Entonces, si bien había clases de español, eso no era el objetivo principal. Si bien se relacionaba con el ICI, la cultura española tampoco era el objetivo principal porque en aquel momento no había medios, ¿no?, para realmente convertir la programación de un centro cultural en un panorama de la difusión de la cultura española. Llegaba alguna bailaora de flamenco, me acuerdo que hubo un taller de castañuelas en la programación del primer año, pero realmente, como destaca el primer director, Paco Corral, que estuvo 13 años dirigiendo el Centro Cultural, lo que realmente convirtió al Salazar, como le llamaba la gente, en lo que sigue siendo a día de hoy un espacio súper referente, es convertirse en un espacio muy abierto, muy inclusivo. O sea, ya enlazo con todo lo que decía Elena, ¿no? Un espacio cultural en el que tenemos promoción cultural española, pero tenemos y sobre todo como día a día colaboración y cooperación con el sector cultural local, ¿no? El Centro Cultural pasa enseguida a convertirse en la casa del sector cultural y el sector artístico paraguayo. Recordemos que aunque Franco había muerto y en España tendríamos una democracia, en Paraguay seguía la dictadura de Stroessner hasta el 89, o sea, fueron 10 primeros años en los que el Centro Cultural se convierte en un bastión de resistencia frente a la dictadura, donde los intelectuales que no tenían otro espacio donde contar o visibilizar su arte encuentran un aliado, encuentran un apoyo. Y eso le va dando la personalidad al Centro Cultural que creo que luego se ha transmitido de alguna manera a todos los centros culturales, ¿no?, como espacios abiertos, muy receptivos, colaboradores, que en muchos casos se han convertido realmente en espacios de democracia y de libertad. Pues efectivamente, como comentas, Eloísa, es una de las marcas de identidad de los centros culturales como espacios de defensa de las libertades de expresión y luego también ha ido evolucionando el modelo. Hoy en día también precisamente los centros promueven la creatividad, la participación, la innovación ciudadana. Coméntanos algún ejemplo de actividad donde se pone
se pone de manifiesto estos principios, ¿no?, de participación, innovación ciudadana? Pues voy a poner un ejemplo que además tuvo lugar aquí en El Salvador. Me vais a permitir que tire un poquito hacia casa. En realidad es un proyecto que lideró el anterior director, Fernando Fajardo, y tiene que ver precisamente con esto que mencionaba Elena, ¿no? Cómo evoluciona la concepción en torno a la participación ciudadana, ¿no? Desde los centros culturales no queremos ser simplemente emisores, ¿no?, de programación, que también lo somos, sino queremos realmente crear espacios en los que la ciudadanía pueda participar, ¿no?, pueda realmente proponer actividades, generar espacios de debate y diálogo para compartir, ¿no?, esa tarea de crear espacios culturales. En este contexto surge la Casa Tomada. La Casa Tomada, que creo que es un proyecto, ¿no?, como muy ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy clave de lo que implica abrir las puertas a la participación ciudadana. Surge al principio por una razón muy prosaica, ¿no? El Centro Cultural del Salvador, si alguno de ustedes lo conoce, de los que nos están viendo, es uno de los centros culturales de la red más pequeños en espacio físico. Y realmente no dábamos abasto a que cupiesen todas las actividades que queríamos programar, todas las actividades que nos pedían espacio. Era imposible que cupieran en estas paredes, en estas 4 paredes que tiene el Centro Cultural del Salvador. Y empezamos a buscar un espacio más grande, ¿no?, para poder programar otro tipo de actividades más amplias y más abiertas. Cuando se encuentra el lugar justo enfrente del Centro Cultural, el debate y la propuesta que surge es por qué, en lugar de que desde el Centro Cultural se gestione directamente la programación de una manera vertical, no armamos un espacio, ¿no? Y ahí es muy bonita la metáfora de la Casa Tomada, que alude al cuento de Cortázar, ¿no?, en el que diferentes personas van tomando, ¿no?, van invadiendo la casa y de alguna manera haciendo que ese nosotros plural sea el que gestione los espacios de la Casa Tomada y no se haga ya de una manera tan vertical como podría ser la programación desde la dirección del Centro Cultural, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo paradigmático que además marcó mucha personalidad, fue como todo un hito en El Salvador. Lamentablemente, el proyecto de la Casa Tomada finalizó hace 2 años porque era un espacio de alquiler y el dueño vendió la casa y ahí realmente, de una manera como muy inesperada, terminó el proyecto. Pero sí que me gustaría comentar que la semilla ha quedado ahí, ¿no?, que nosotros seguimos trabajando desde El Salvador en espacios públicos, en el centro histórico. Hemos tratado de llevar parte del espíritu de la Casa Tomada a los espacios públicos, a los bienes comunes del centro histórico, ¿no?, que consideramos que es un espacio más popular, más abierto, donde realmente es bien importante el trabajo, demostrar que a través de la cultura también podemos transformar las ciudades, ¿no?, que podemos apropiarnos de los espacios públicos, apropiarnos de los bienes comunes, tener voz y dar voz a la ciudadanía y a la sociedad civil, ¿no? Hay otros muchos proyectos que se han hecho en temas de participación ciudadana. El Laboratorio de Ciudadanía Digital de México ha sido otro ejemplo precioso, ¿no?, en el que a través de la tecnología se trata de dar miles de oportunidades a los niños, a los jóvenes, para que se formen en temas de derechos culturales y de participación cultural. Así que, bueno, me he centrado en el ejemplo de la Casa Tomada, pero hay multitud de ejemplos en los que creo que se ve claro que los centros culturales han sido de alguna manera pioneros, ¿no?, en abrir nuestra programación a la ciudadanía. Hablaba también al principio de mi intervención de cómo los centros culturales están totalmente alineados en su trabajo con los principios transversales de la cooperación española. Uno de estos principios es precisamente la mejora de la gobernanza, la defensa de los derechos humanos y de la cultura de paz. Quería preguntarle a David cómo se trabaja en estos ámbitos desde los centros culturales. Sí, muy buenas tardes y muy buenos días. Encantadísimo de estar aquí con todos y con todas. Y bueno, efectivamente, nosotros tenemos una cualidad como agente híbrido de la cooperación española, enmarcados desde luego en la ECID, que nos permite tener unas relaciones privilegiadas con muchos actores, como comentaba Elena, ¿no?, y tener una pertinencia local muy potente, fruto de nuestra experiencia, fruto de nuestro conocimiento del contexto y también de la infraestructura cultural abierta a la ciudadanía.
casi 24 horas y 7 días a la semana. Todo ello nos permite una buena integración con el resto de agentes de la cooperación española en los contextos locales y una trayectoria relevante en estos ámbitos. Acerca, que es un programa específico de formación de capacitación en el sector cultural de la cooperación española, creado en el año 2005, favorece el intercambio y favorece el desarrollo cultural de muchas iniciativas en la alianza con gobiernos locales, con gobiernos nacionales y, por supuesto, con sociedad civil, abarcando toda la región iberoamericana y Guinea, y trabajando en temas vinculados a la Agenda 2030. Dos ejemplos concretos, por ejemplo, de esta circunstancia, de este programa exitoso en la cooperación española acerca, son, de los que yo recuerde, el Fondo de Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Cultural que creamos en Managua en el año 2015, de la mano de otros donantes y autoridades públicas, o, por ejemplo, prácticas colaborativas en el ámbito de la gestión cultural, experiencias y metodologías, de la mano de colectivos locales peruanos, de la UNESCO en Perú y de la Municipalidad de Lima, o aquí en México el Seminario Permanente de Gestión Cultural con el claustro de Sor Juana. Sin duda, el desarrollo de capacidades con las administraciones públicas ha sido una señal de identidad de la cooperación española y de los centros culturales, pero no solo trabajamos en el ámbito de la gestión cultural pública, sino que también contribuimos desde contenidos culturales con otras áreas con impacto social, por ejemplo, la igualdad de género o la protección e inclusión de colectivos vulnerables. Y algo que trabajamos en México hace poco y que vamos a seguir trabajando el año que viene es un diplomado de comunicación y feminismo en el Centro Cultural con otras organizaciones locales. Vamos un poquito más allá y en algunos centros culturales han participado de forma activa en el acompañamiento y puesta en marcha de políticas culturales como, por ejemplo, la Ley Nacional de Cultura en Salvador y la Ley Nacional de Cultura de Paraguay. Eloisa tiene gran experiencia en este ámbito. O, por ejemplo, el apoyo a la creación del Ministerio de Cultura de Perú. Y, por último, Elena, quería comentarte y comentaros a todos y a todas un punto importante para nuestra identidad, y es que en algunas ciudades donde trabajamos, donde el aumento de la seguridad ciudadana provoca que el centro cultural refuerce su labor en acciones vinculadas con la prevención de la violencia y la educación para una cultura de paz, desarrollando desde el propio centro una política muy activa y muy concreta en la recuperación del espacio público para la ciudadanía. Hay algo muy característico y muy concreto de nuestra identidad, y me atrevería a decir algo también muy emblemático, y es la propia ubicación de algunos de los centros culturales que responden a la red de centros culturales. La ubicación responde a una decisión estratégica de la ECID que va de la mano de proyectos locales de dinamización del espacio público y recuperación del patrimonio en los centros históricos. Hablo del caso del Centro Histórico de Guatemala, en la Sexta Avenida, en pleno corazón de la ciudad, en Lima, en el barrio de Santa Beatriz, donde el centro cultural está situado a muy poquitos metros del centro histórico, y desde luego pues el emblemático centro histórico de la Ciudad de México, donde estamos posicionados hace 20 años como un gran referente cultural. Pues efectivamente los edificios de la red de centros culturales es muy singular y responde también a una recuperación de los espacios públicos y del patrimonio de las ciudades donde están ubicados estos 18 centros. Quería pasar ahora a abordar el tema de la diversidad cultural, que es otro de los grandes ejes de la cooperación española y que, por supuesto, los centros culturales trabajan. Podríamos decir que es una de las líneas también principales de trabajo. Comentábamos que el vínculo con los colectivos más vulnerables, la realización de actividades para poner en valor y visibilizar también a estas identidades tiene lugar a través de los centros con colectivos como mujeres, niños, discapacitados, colectivos LGTBI, o también el trabajo con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Quería, Álvaro, que nos hablaseis precisamente del trabajo con estos dos colectivos, con estas dos comunidades afrodescendientes e indígenas, el trabajo que se ha hecho a lo largo de estos más de 30, casi 40 años desde los centros culturales es ingente. ¿Podrías hablarnos de alguna actividad, de varias actividades que hayan sido especialmente significativas en este sentido? Es un gusto estar con todas vosotras y vosotros. Es cierto, la lógica de intervención de la cooperación española, y eso lo recoge muy bien el actual borrador de la nueva ley de cooperación, no hay que dejar a nadie atrás. Y eso también nos afecta desde el punto de vista cultural. Y el tema de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que es apasionante, pasa mucho por la investigación y por la difusión. Somos espacios de encuentro, pero también somos espacios de promoción del mundo académico, del mundo científico y de la investigación. De hecho, no solamente tenemos esos espacios de diálogo y de apoyo, sino que contamos con grandes fondos bibliográficos que son referentes en cada país. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, yo tengo un gran cariño por el Laboratorio de Recursos Orales. Es una historia vieja, pero que pues, es perfectamente articulable hoy en día, más en el ámbito tal vez de diplomacia científica, pero lo que hace es generar un espacio en el que académicos, investigadores o custodios de un saber tradicional lo comparten en una especie de grupo focal en el que se contrastan y se revisan teorías, se comparte conocimiento o se generan nuevas propuestas. Y lo mismo que generamos debate, también generamos debates para redactar leyes de protección del patrimonio. También de cultura, como decía Vic, también de cine, como se hace en otros países, pero también de patrimonio. En Honduras, en Guinea Ecuatorial, en San Salvador, se han apoyado porque entendemos que hay población que siente, vive, se expresa en diferentes códigos culturales y lingüísticos. Y eso merece también un reconocimiento, el patrimonio material. Creo que es una propuesta de convivencia. Y lo mismo que generamos esos espacios, también impulsamos la creación de redes y de organizaciones. Si organizamos un taller especializado, una cerca, como decía David, en el que personas con diferentes inquietudes, pero que tal vez comparten determinadas propuestas, el que se pongan cara, que permitan dialogar en un espacio, al final acaba muchas veces conformando redes de trabajo o grupos que se consolidan en estos centros. Y estoy pensando en la red de comunicadoras indígenas de México, ya que la cooperación española, a través de su centro cultural, tuvo una presencia muy activa en su inicio y que hoy en día, años después, ya es un espacio totalmente consolidado y funcional. Y es que al fin y al cabo, cuando nosotros trabajamos, procuramos tener presente esa diversidad, pero procuramos también que si en un país nos encontramos con múltiples expresiones, estas tengan cabida en el mismo plano de igualdad. Y ahí hay propuestas para mí emblemáticas como el Diccionario de Lenguas Vivas de Honduras, en las que todas las lenguas vivas tenían registros en ese diccionario en el mismo plano de igualdad, pero también incorporarlos en el siglo XXI. O sea, esto en España lo hemos conocido mucho, en la época en la que las lenguas vernáculas estaban más vinculadas a espacios muy concretos, ¿no? En pleno siglo XXI el espacio es compartido de todos. Y entonces, si convocamos una actividad, procuramos que en esa actividad haya presencia por igual, sin importar la cantidad de hablantes, la distribución en el país o su producción literaria. Pues efectivamente es fundamental esa labor para visibilizar el trabajo de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y sin duda los centros culturales hacen un magnífico trabajo en este sentido. Sin duda también las políticas de igualdad de género se han consolidado en nuestro país y han permeado todos los sectores. La igualdad de género es otro de los ejes importantísimos de la cooperación española, que actúa de forma transversal, y en este sentido también los centros culturales están muy implicados y realizan multitud de actividades para contribuir a esta igualdad de género en los países donde están ubicados. Quería que, Eloísa, nos hablases también de alguna actividad, brevemente, alguna actividad que se te ocurra a lo largo de tu paso por, bueno, ahora mismo estás de directora en El Salvador, pero antes estuviste también en Paraguay, antes también en Guinea Ecuatorial. ¿Alguna actividad que realmente pienses que haya contribuido de forma eficaz y eficiente a la igualdad de género?
Bueno, pues Elena, antes de contar una actividad concreta, sí que quería un poco hablar de un enfoque que creo que todos los centros culturales hemos tratado de ordenar, ¿no? Yo creo que todos trabajamos por la igualdad de género y somos muy conscientes de que tenemos que apostar por una programación feminista y por unas actividades que a lo largo de todo el año tengan esa mirada feminista. En ese sentido, yo creo que muchos centros ya hemos ordenado nuestra programación de manera que, con independencia de que haya una actividad en marzo o otra que sea en abril o en cualquier otro mes del año, sí que toda nuestra programación tiene que tener esa marca de la casa, ¿no? De hacer una programación cultural desde el feminismo y que no deje a nadie atrás. Tenemos que tener en cuenta que en muchos de los países en los que trabajamos hay situaciones muy complejas. Por ejemplo, en El Salvador el tema del aborto es dificilísimo, está penalizado al nivel de homicidio voluntario. Entonces, hay unas grandes áreas y luchas en las que tenemos que estar presentes, ¿no? Que no podemos rehuir ni dejar de lado. Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajo de los centros culturales tiene que ir totalmente alineado con la cooperación española. Nosotros en este tema trabajamos de la mano de las oficinas de cooperación, de la cooperación española, por supuesto, pero también con Naciones Unidas, también con las instituciones del gobierno, sea el Ministerio de la Igualdad o aquí en El Salvador se llama Instituto de la Mujer. Tenga el nombre que tenga, tenemos que ir de la mano de las instituciones públicas, de las instituciones locales y también apostando por la sociedad civil y por los colectivos feministas, ¿no? Ahora sí que voy al ejemplo. Voy a contaros un proyecto pequeñito que hicimos hace un par de años en El Salvador, pero que me parece que es muy simbólico, ¿no? Y luego os hablaré de otro guatemalteco, ¿no? Ya que está David y que sé que tuvo mucho que ver también con ese proyecto, os lo contaré después. El primero del que quería hablaros es Mujeres Montaña. Es una publicación en la que estuvimos trabajando durante 2 años. En realidad, la publicación se hizo en 1995 y se publicó con una editorial española muy chiquita, una editorial feminista que se llamaba Las Horas. Se hicieron X ejemplares y en cuestión de meses desaparecieron del mapa y ya desde hacía muchos años era imposible conseguir este libro, ¿no? El año pasado trabajamos en la reedición del libro con la colectiva feminista y con algunas otras colectividades feministas del país y se reeditó la publicación. Estuvimos haciendo una serie de presentaciones y bueno, nos encontramos con la importancia que tenía generar debates en cuanto al papel que tuvieron las mujeres guerrilleras como mujeres en todo el periodo de la guerra, cómo vivieron su maternidad, cómo vivieron su sexualidad y cómo todo esto había permanecido de alguna manera en un segundo plano, ¿no? O sea, también en un tema tan importante como fue la lucha, la guerra, la mujer queda relegada a un segundo nivel. Y el poner esto a la luz, el sacarlo, el empezar a generar debates. Bueno, hace poquito se acaba de presentar la organización de mujeres excombatientes y exguerrilleras, que ha sido uno de tantos resultados de los debates y las presentaciones de esta publicación, ¿no? Que además vincula muchos ejes de la programación del Centro Cultural: memoria, feminismo y género, por supuesto, derechos humanos y tantas otras cosas, ¿no? Y luego, bueno, el otro proyecto del que os hablaba, que creo que también ha sido un proyecto emblemático, ¿no?, de la cooperación española, es el de las poderosas, ¿no? Cómo a través del teatro se puede hacer que unas mujeres que vienen de la venta informal, que no tienen formación académica o desde luego que no tienen formación en arte dramático o en teatro, pueden utilizar el teatro como un espacio de apropiación, de identidad, de revalorizarse y de reforzar su autoestima, ¿no? Las poderosas han creado escuela. Ahora aquí en El Salvador tenemos a la Cachada, ¿no?, que surgió un poquito después que las poderosas, pero que efectivamente se convierten en grupos estandartes, ¿no?, referentes, que desde el teatro, desde la cultura, pueden trabajar la transformación social. Quería pasar ahora también a abordar el tema de la sostenibilidad medioambiental y de la lucha contra el cambio climático, que es otro de los ejes transversales de la cooperación española, en el que los centros también trabajan de forma decidida, sobre todo generando diálogo y debate en torno a cómo trabajar por y para la sostenibilidad. Quería que Álvaro nos hablara también de cómo trabajan los centros culturales en esta línea.
A mí este tema me encanta y me encanta contarlo desde el inicio. Si yo antes os decía que tenemos una estrategia específica de cultura de desarrollo muy pedagógica y que explica un poco lo que hacemos y dónde vamos, también tengo que decir que tenemos esa estrategia porque antes hubo una declaración universal de UNESCO sobre la diversidad cultural. Y esta declaración, que los centros hemos repetido como mantra durante mucho tiempo, en sus primeros artículos deja claro que la diversidad cultural es para los seres humanos tan importante como la diversidad biológica para los organismos vivos. Eso es fundamental. Es decir, si los centros somos grandes promotores y defensores de la diversidad cultural, por lógica, también lo somos de la diversidad biológica. Somos centros culturales que en algunos centros las estructuras acumulan ya décadas. Algunos edificios son bienes patrimoniales, con lo cual tiene una lógica de intervención y construcción muy de la época, pero que en pleno siglo XXI tal vez se podría tener algún tipo de mejora. Entonces, los centros culturales estamos apostando ya como infraestructura por un entorno más sostenible. Algunos centros culturales están controlando desde la climatización, como en Buenos Aires, la clasificación de residuos en Asunción, el uso de iluminación LED en Guatemala o sensores de movimiento, apostar por un transporte ecológico como los bicicleteros en Santiago de Chile. Son toda una serie de elementos que igual en nuestro contexto europeo tenemos acceso a este tipo de propuestas más habituales, pero nuestros contextos locales a veces son fuente de innovación. Lo digo porque a veces no tenemos que olvidar, perdonad, que los centros culturales son escaparates públicos. Si un centro cultural da un paso innovador y funciona, es muy habitual, por lógica, que en nuestro entorno local eso se replique. Y es que eso además lo movemos con lógicas continentales. Si un centro cultural nuestro, un nodo de nuestra red, innova y le funciona, los demás nodos de la red van a hacer lo mismo. Los demás centros culturales lo van a incorporar. Y esos a su vez lo difunden y lo expanden en su entorno local. O sea, hay una capacidad de replicación y de transferencia de esa innovación muy potente. Lo mismo que trabajamos nuestras infraestructuras, es un paso lento pero decidido, depende un poco también de nuestro contexto, de nuestras capacidades, pues hay elementos tan interesantes como si hemos adaptado nuestro proceso de contratación a la nueva ley de contratos del Estado, en el que se apuesta por una racionalización del gasto público, porque no vamos a hacer también una racionalización del consumo del medio ambiente. O sea, ¿por qué no vamos a tener esa lógica también presente cuando contratamos o cuando apostamos por una propuesta concreta? Entonces, bueno, pues infraestructuras, procesos, pero también nuestra programación. No puede ser de otra forma. Si medio ambiente y su respeto es un eje transversal y una prioridad aplicable en todas las actividades, programas y proyectos de la cooperación española, en ocasiones, aparte de tenerlo siempre muy presente, va a tener entidad propia. Podemos tener actividades específicas, como pueden ser talleres, ciclos de cine. O sea, en Asunción tienen un festival veterano de cine internacional sobre medio ambiente, por ejemplo, pero no es el único, eso es algo bastante habitual porque forma parte de nuestra seña de identidad en la red de centros. Pero hay semanas temáticas. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial tenemos la Semana de la Biodiversidad, que tiene un corte muy academicista, pero es que es el gran seminario, y además especializado en medio ambiente, que tiene Guinea Ecuatorial. Pero, sin embargo, al otro lado del océano, en San Salvador, organizan el seminario Voces Verdes, que este es ya más multidisciplinar, en el que actores sociales y artísticos se ven aglutinados y convocados en torno al activismo medioambiental. Pero es que hay propuestas además muy completas. A mí, desde el entorno ecuatoguineano, me encanta mucho el proceso de edición cartonera. Y parece una tontería, pero bueno, la edición cartonera es un sistema de autoedición a través de reciclaje que surge en Argentina en la época del Corralito, en la que hay una inquietud por publicar, pero no se encuentran en ese momento los medios adecuados y se generan autoediciones reciclando materiales y se sacan al final publicaciones de gran belleza, ediciones limitadas, pero cada tomo es una pequeña joya porque es única. Bueno, la red de centros en algún momento como proceso creativo y como apoyo a la autoedición replica ese modelo de trabajo en su red de centros. Llega a Guinea Ecuatorial unos años después. El proceso es lento, pero tenemos de repente el elemento de reciclaje, el elemento de apoyo a la edición y apoyar una pequeña de industria artesanal, en este caso editorial. Al final, es que además en el contexto local nuestro,
tiene realmente interés, porque es que el que quiera editar en Guinea Ecuatorial o se cruza, se toma un barco y se va al continente y saca en alguna editorial su libro, o se tiene que ir a otro país, porque es que en la isla de Bioko, por ejemplo, donde estamos nosotros, hay imprentas, pero no editoriales, que eso es un matiz muy importante. Entonces, la gran editorial de Bioko es la editorial cartonera. Muy interesante el tema de las ediciones cartoneras. Precisamente en la ECID, en la biblioteca de la agencia, contamos con una colección magnífica, muchas de ellas de Guinea Ecuatorial y de Argentina. Pues quería acabar esta charla hablando con una última pregunta que va dirigida a David, para que nos hable de cómo es el trabajo en red que se ha consolidado en las últimas décadas a través del trabajo que ponéis en marcha en el día a día, logrando optimizar recursos, aprendiendo, creciendo de manera conjunta y amplificando impactos, que es lo que se ha conseguido precisamente compartiendo muchos de los recursos y trabajando en la realización de actividades conjuntas. Cuéntanos, David, cómo se engrana este trabajo en red. Cuéntanos las bambalinas. Bueno, un poco. Bueno, empiezo por el final. Como sabemos, la crisis sanitaria del COVID ha transformado nuestra manera de trabajar. En general, el sector cultural ha cambiado la configuración del espacio público y ha cambiado la relación que tenemos nosotros con respecto a las nuevas tecnologías. Si bien nuestras programaciones han incorporado un fuerte componente digital en esta época, como es obvio, hay que señalar que esto es una intensificación forzada de las líneas que veníamos trabajando anteriormente, como es el uso de las nuevas tecnologías y el espacio virtual, que también son señas de identidad de los centros culturales. Los beneficios de las tecnologías nos han permitido descentralizar muchísimas de nuestras acciones y nos han permitido ampliar la capacidad de trabajo en red en estas desgraciadas épocas, desarrollando proyectos nacidos en el contexto de la pandemia de los 2 últimos años, como por ejemplo Paréntesis, archivo de una pandemia, ¿no?, que pretende recopilar miradas, discursos de toda esta época, o Reactivando Videografías, que es una propuesta que se concibe como una exposición virtual y que muestra más de 70 artistas de la mano de la Academia de España en Roma y de la mano de los 18 centros culturales. Dentro de esta misma lógica, pero ya fuera del contexto pandémico, hemos desarrollado muchísimos proyectos expositivos, como por ejemplo Emancipadas y Emancipadoras, o Objetos con Historia. Emancipadas y Emancipadoras busca homenajear a mujeres heroínas de la época de la independencia que han sido escasamente reconocidas por la historia tradicional, y Objetos con Historia, un museo personal en una maleta, exploraba en su momento el universo íntimo de autoras y autores iberoamericanos a través de objetos personales, que estaba enmarcado en grandes eventos literarios como la FIL Internacional de Lima, donde España fue país invitado, en Perú, o Centroamérica Cuenta, o el Festival ENIE en Madrid. Luego también hay otros proyectos en red que datan ya de un largo plazo, pero que también hoy en día son muy vigentes y muy actuales, por ejemplo, como Mirando al Sur, con esa mirada de la migración hacia Estados Unidos, o Enclave Afrocaribe. Todos ellos tratando de fortalecer un espacio cultural iberoamericano, y no solo iberoamericano, sino también euroamericano, ya que muchos de los proyectos que concebimos dentro de la lógica del trabajo en red los hacemos en sinergia con la red de centros culturales de UNIC, de la red de centros culturales de la Unión Europea, como es el caso del proyecto Afroeste, que se está liderando desde Perú. Bueno, todo ello, desde luego, siempre es gracias a un soporte de la Dirección de Culturales en Madrid, de la ECID, y de un trabajo sostenido que realizamos desde la red de centros culturales en el exterior, con dinámicas muy concretas y dinámicas propias de intercambio de información, de generación de contenidos y de elaboración de proyectos en red, y también de una metodología común que utilizamos todos los centros, que por supuesto se enmarca dentro del contexto más general de la ECID, con todas estas líneas transversales que estamos comentando, y que nos hace pues trabajar todos desde una lógica propia. Pues efectivamente es un trabajo en red muy particular, muy singular, que yo creo que es otra de sus señas de identidad,
Y además creo que los directores que estáis al frente de cada uno de estos centros os complementáis muy bien porque tenéis perfiles también muy distintos y eso ayuda también a que este trabajo en red sea verdaderamente muy rico y, bueno, y que veamos los ejemplos de actividades tan variadas y sobre todo el éxito y los buenos resultados que estáis obteniendo. Pues sin más, tenemos que dar por terminada esta charla. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido hoy y yo os invito a que podáis daros de alta en las redes sociales de cada uno de nuestros centros. Tenemos también un hashtag en Twitter y en Instagram, Red de Centros Culturales, que podéis también activar para seguir las distintas actividades de los 18 centros. Y muchísimas gracias a David, a Eloísa y a Álvaro que han estado hoy acompañándome, hoy presentando el trabajo de la red de centros tan variado, tan poliédrico, que muchas veces es complejo de explicar, de trasladar, precisamente por su riqueza y por su variedad. Y gracias a vosotros en representación de todos los directores que sois también los verdaderos artífices de que esta red funcione, esté viva y sea una de las mejores marcas de la cooperación española en el exterior. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos.